Buenas gente, buenas a todos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy lo tenemos invitado a Luciano Tomaelli. Lucho, ¿cómo estás? Hola Mate, ¿todo bien? Gracias por tenernos aquí. No, gracias a vos por la onda y por aceptar la invitación. ¿Todo tranquilo por ahí? ¿Laburo todo bien? Todo bien por suerte. Atareados, Bueno, como siempre. me alegro, me alegro. Eh, bueno, como hablábamos detrás de cámara, la idea es hablar un poco de todo lo que fue tu recorrido y sigue siendo. Y viendo que tenemos cierto tiempo limitado, quería arrancar directo al grano de saber cómo vos te iniciaste en lo que es la actividad física y deportiva. O sea, cómo llegaste al deporte, por qué y por qué decidiste estar de este lado, más del lado del entrenador, llamarlo, y no tanto del deportista. Porque yo sé que jugaste al rugby, hiciste deporte y demás. Intentamos, sí. Sí, bueno, como bien dijiste, jugué al rugby casi 30 años, lo que me permitió el cuerpo. Y toda mi vida de chico me gustaron las ciencias. Era una parte del saber que me iba bastante bien. Y, y siempre el deporte fue mi gran pasión. Más allá del rugby, toda la vida jugué al tenis, fútbol, o natación, lo que sea con deporte. Y creo que gran parte de la motivación de estudiar una carrera asociada a, a la actividad física también fueron las lesiones que me tocaron sufrir como jugador, así como también ver los efectos del entrenamiento, ¿no? Era Sí. tremendo como cuando una pretemporada entrenabas como se debía y seguías los pasos necesarios que debías, rendías más, te lesionabas menos, ¿no? Mm. Entonces ahí es donde empezó todo ese gusto por las ciencias de la actividad física y el deporte. Básicamente desde el hobby, ¿no? Y de la curiosidad. Claro. Che, y esto siempre se lo hago. En realidad es el común con la gran mayoría de gente que hablo. Así como muchos hicieron carrera como deportista o intentaron, llega un punto de que se pasaron para este lado de la vereda porque encontraron como en sí un deportista frustrado. A mí me pasó. Por ejemplo, yo jugué al rugby toda mi vida, me destacaba por las cualidades físicas, de que era rápido, era fuerte, todo, pero no era muy bueno para llegar a donde quería llegar. Y bueno, en cierta manera fue como, bueno, no voy a poder hacer esto. Y me pasé, y bueno, ahí fui contagiando con la parte de entrenamiento y me volví un fanático. Clarísimo. Pero, ¿hay esa cuota en vos? ¿O hubo eso un poco para el inicio o no? El rugby, lamentablemente, para mí creo que la capacidad de mover al alto rendimiento está limitada por tus condiciones antropométricas, ¿cierto? O sea, salvo Sí, tal claras cual. excepciones, yo jugaba de tercera línea y con un metro ochenta y dos, creo que tus por ahí aspiraciones de profesionalismo, un metro ochenta y dos y 95 kilos, es difícil eh, no aspirar a algo profesional. Eso es lo tirano que tiene el rugby, ¿no? Que por ahí para seguir aspirando, depende de lo que juegues, puedes estar condicionado, porque al fin del día es un deporte de contacto donde en muchos de los puestos prima la masa, ¿cierto? Del jugador. Entonces, creo que eso fue un poco, y bueno, también creo que nunca tuve una aspiración de ser profesional, sino siempre de poder disfrutar al rugby al máximo nivel. Tuve la suerte de poder ser parte del primer ascenso a primera con el club, lo que fue creo que el hito de mi carrera deportiva, Mm. y jugar en primera y con eso te diría que todas mis aspiraciones y ambiciones, con también tener una vida y poder desarrollarme profesionalmente y poder también haber ido a estudiar afuera, ¿cierto? Porque Claro. cuando estaba ponele, en mi pico a los 28 años, me surgió la posibilidad de estudiar afuera y la agarré. Entonces, creo que también eso va un poco de la mano con las decisiones de vida que uno vaya tomando, ¿no? Eh, Claro. Che, y hablando un poco esto de las decisiones de vida y siendo muy como repasando brevemente lo que fue tu recorrido, pasaste por varias empresas de tecnología deportiva, eh, bueno, estudiaste afuera,
acá hiciste la licenciatura, acá en Argentina hiciste la licenciatura en actividad física y deportiva en la USAL. Eh, ¿Afuera hiciste uno o dos posgrados? Porque ahí me metí. Posgrado a nivel maestría Sí. de magíster en ciencias, hice uno que es en Canadá, en la Universidad de Calgary, y después hice un Ah, máster en Big Data, que eso es un máster propio, o sea, tienen titulación distintas por características naturales. ¿Sí? claro, Un sí, sí, máster propio no te habilita un PhD, un MSc, sí, ¿cierto? claro. Y bueno, a lo que iba es, con tanto recorrido, porque tenés un buen recorrido y unos buenos años en la profesión, ¿te pasó de tener ciertos puntos de quiebre o puntos de inflexión donde sentiste que fue como un cambio de paradigma? No sé si lo leíste a Taleb, él habla mucho de lo que es los cisnes negros, viste que te Ujú. rompen al medio y te hacen generar una retrospección enorme. Y a mí, por ejemplo, particularmente me pasó cuando quería entrar a la maestría que fui a hacer a Australia, que yo creí que estaba recontra apto, que andaba todo bien, qué sé yo, y después me di cuenta que dependía más del humor de la persona que me aceptaba, porque no estaba tan en condiciones como yo me creía, y ahí me di cuenta de que el mundo, la competencia afuera, a nosotros nos pasaba por arriba, por lo menos en ese momento de mi vida que a mí me agarró. Y fue como un baldazo de agua fría, un punto de inflexión donde yo me empecé a replantear las cosas de, che, bueno, eh, hay un mundo enorme por el cual conocer respecto a esto, y me generó ahí cambios respecto a lo que yo, hacia dónde quiero ir, cómo trabajar, cómo transitar ese camino y demás. ¿A vos te pasó en el recorrido, te ha pasado seguido o hace poco, no sé? Sí, creo que es 100% me pasó lo mismo que a vos, en el sentido de que, a ver, no tanto como un cisne negro, pero para citar a Taleb, creo que los argentinos estamos dotados de antifragilidad, o sea, somos bastante resistentes a los embates y tenemos una muy buena capacidad de adaptación al contexto, ¿viste? Pero Total. me pasó lo mismo que te pasó a vos, uno en el sentido de que es preferible ser eh, cola de león que cabeza de ratón, ¿sí? Porque obviamente cuando salís, o mejor dicho, preferible ser un pez chico en un mar grande que un pez grande en un mar chico, ¿no? Porque una vez que salís al mundo, capaz que vos salís de la universidad con cierto promedio, ciertas distinciones acá, y vas afuera y la exigencia es otra, el contexto es otro, las dificultades son otras. Y el primer examen de estadística hecha y derecha en la universidad, lo blanqueé. O sea, no completé absolutamente nada, viste, del examen. Allá Entonces, en Cagliari allá en Calgary, sí. Así que tuve me que ir, pasó lo sentarme. mismo a mí. Sí. Primer examen me hicieron mierda. Lo No, solucioné por completo. yo directamente lo blanco, Mateo. Tipo, viste, de Ah, colegio, profe sí. no estudié, fue profe, perdón, pero durante estas 4 semanas que estudié de clase yo no entendí nada y vine a dar el examen sin estar preparado, queriendo prepararme, pero sin poder prepararme, pues no entendía nada. Claro. Eh, y ahí, bueno, me dieron otra chance, iban todas mis fichas puestas a los exámenes, pero sí, te pasa eso donde... Y ahí quizás lo que me replanteé fue la dedicación, el estudio y mantener siempre la curiosidad, ¿no? O sea, que Claro. siempre hay distintos... Nunca vamos ¿viste? A ser expertos en algo, es muy difícil considerarse, ¿viste? Experto Sí. en algo y que el conocimiento es muy amplio y que obviamente lo que hoy creemos como una intervención o como algo que puede ser verdad, rápidamente puede ser, ¿viste? Refutado de otra manera, ¿no? Sí, Entonces, tal cual. Che, y un poco ahí eso. tocando un poco bueno, lo que hablaste de la maestría además, vos te fuiste bueno, nosotros lo hablamos en su momento, pero yo para el oyente, vos te fuiste a Canadá, hiciste una maestría de 2 años o uno. Fueron más, terminaron siendo 3 y medio, porque Ok, la expectativa es que vos lo termines en 2, pero porque el primer año es cursar y el segundo año es investigación, pero terminó siendo más tiempo porque tuve que cambiar todo el proyecto a mitad de camino. ok, pero ¿y fue una maestría en qué? En ciencias con enfoque en biomecánica deportiva. ¿Sí? Ok, ¿y sobre qué investigaste ahí?
investigué sobre un deporte muy popular que se llama luge. No sé si te acordás del deporte Sí, sí. bobsled de la película de Jamaica Bajo Cero, que los atletas se suben a un carrito, corren hasta alcanzar determinada velocidad, saltan arriba del carrito y después deslizan en una pista de hielo que tiene más o menos 1500 metros de longitud. Ese carrito llega a ir a 120 km por hora. El deporte con el que trabajé, donde estudiamos específicamente qué es lo que hace el atleta en la fase de inicio, se llama luge, y en vez de ir arriba de un carrito, van acostados boca arriba en un trineo. ¿Sí? Entonces van a cerca de 130, 140 km por hora, arriba de un trineo, deslizando a lo largo de 1500 metros. Y esa fase de inicio, que es la única fase donde hacen algo a nivel gestual, ¿sí? Donde tienen que aplicar fuerza para poder acelerar el trineo y alcanzar la mayor velocidad posible, es lo que estudiamos a nivel mecánico y biomecánico. ¿Sí? Che, y de intriga, ¿qué? Esto puramente de intriga mía. ¿Qué es lo que buscaban ustedes probar ahí, reproducir? O sea, ¿qué fue lo que fueron testeando? ¿Hicieron como una data descriptiva o metieron un protocolo experimental en el medio? ¿Cómo fue? No, principalmente hubo tres objetivos. El primero fue, en ese deporte, como la diferencia entre ganar y perder es muy muy finita, una de las fases tan importantes de las que hablamos es el inicio. Y pensá que ese inicio dura 2,5 segundos, ¿sí? Dura 3 segundos, dura 4 segundos. Y cuando son mismos con fotocélulas, las fotocélulas tienen un nivel de error que no nos sirve para el nivel de resolución que nosotros estamos buscando resolver. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que una buena performance versus una menor performance no lo podíamos definir por fotocélulas. ¿Está bien? Claro. Entonces lo que hicimos fue ponerle un acelerómetro al trineo. Un acelerómetro tiene una frecuencia de muestreo mucho mayor, que si nosotros tratamos matemáticamente la aceleración, la integramos, tenemos velocidad. ¿Sí? Entonces podíamos básicamente ver la velocidad del trineo en esos comienzos y poder distinguir de mejor manera que era una buena versus una mala. La pregunta obviamente fue, ¿es válido este acelerómetro para medir lo que dice medir? Entonces el primer estudio que hicimos es un estudio de validación, donde lo que analizamos fue la validez de ese acelerómetro versus un sistema de captura 3D. ¿Sí? Y ahí encontramos que el acelerómetro no era válido. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué comparaban contra tipo las Nexus View cámaras? Esas que digamos que agarran de varios ángulos. Claro, en realidad los sistemas son sistemas de captura 3D por cámaras infrarrojas que rastrean una bolita de metal, Sí. que probablemente los viste cuando ves que hacen las películas, que a los actores les ponen un traje todo con bolitas de metal. Bueno, la cámara rastrea eso y la rastrea con un nivel de precisión y repetibilidad muy muy bueno, ¿sí? Entonces tomamos nosotros esa velocidad del trineo por medio de la bolita versus la velocidad del trineo por el acelerómetro y comparamos uno con el otro. ¿Sí? Claro. Y si bien las correlaciones eran muy buenas, por eso la correlación no es el mejor método para ver acuerdo, la correlación era de 0.96, 0.97, la diferencia entre los dos sistemas llegaba a ser de medio metro por segundo, lo que para este deporte es un montón. Sí, ¿Pero que presentaba un coeficiente de variación demasiado alto? No, cuando hicimos hay un método para ver acuerdo que se llama Blandman Plots, ¿sí? Donde vos calculás la diferencia entre los sistemas y el promedio de la medición entre los dos sistemas. ¿Sí? Entonces, la correlación a veces te puede dar muy bien por qué uno sube y el otro sube. ¿Sí? Pero cuando vos ves la predicción de lo que vos estás tratando de estimar, no siempre está en la misma distancia de esa regresión. ¿Se entiende? Entonces, la correlación te puede dar muy bien, te puede dar 0.96, pero cuando vos haces este Blandman Plot, que comparás las diferencias y después haces un cálculo de cuán amplias pueden ser esas diferencias, es que lo amplio de esa diferencia puede llegar a ser hasta medio metro por segundo. ¿Entendés? Entonces cuando vos vas a decir, che, esto es válido o no es válido, mirá, mi error de estimación puede llegar a ser hasta medio metro por segundo, lo que es un montón. ¿Sí? Claro. Teníamos oportunidades donde hacíamos el trazo de aceleración de acelerómetro, perdón, de velocidad del acelerómetro y el trazo de velocidad del motion analysis, perfecto, los dos trazos exactamente iguales. En otros casos, el acelerómetro subestimaba la velocidad, que nos decía menos. Claro. Entonces eso fue el primer trabajo. Y ahí volviendo a eso, vos te fuiste antes de arrancar o sea, la maestría la metiste antes de arrancar a trabajar en Dartfish, en Catapult, en Valde, en todo lo que es empresa de tecnología. La maestría
la empecé cuando estaba el trabajo con Darfish, era un trabajo un poco part-time, no era un trabajo full-time. Antes de eso había hecho preparación física en rugby, ¿sí? Había trabajado en Luján Rugby cerca de 3 años y medio. Eh, Obviamente siempre vinculado al rugby en mi club, etcétera. Y ahí también, en el 2009, me voy por primera vez a Canadá y empiezo a trabajar con Darfish y con este deporte. Y en ese periodo de tiempo trabajé con Darfish acá en Argentina. Cuando me fui a Canadá, seguía trabajando con Darfish, pero ahí empecé a trabajar para el Instituto Canadiense del Deporte, Ok. mientras hacía la maestría. ¿Sí? O sea, la beca que había conseguido, me la daba el Instituto Canadiense del Deporte. Por eso es que buscaba hacer mis estudios con este tipo también de deportes. Claro. ¿Sí? Y a vos te... Porque por ejemplo en Australia, donde yo estuve, todos los que estaban con doctorado estaban becados por el WAIS, que es el Western Australia Institute of Sport, Exacto. y a ver, les ayudaba que, por ejemplo, les conseguía, no sé, que trabajen con Western Force, que es la franquicia profesional del Super Rugby ahí, Claro. pero a la vez también les exigía trabajo dentro de esta estructura, esta institución que era como decirte un CENAR, Exacto. y estaban ahí trabajando todo el día, más allá de fuera del doctorado. ¿Vos también incursionaste ahí un poco en otras cosas fuera de lo que fue tu tesis? Sí, sí, trabajé con otro deporte que se llama bobsled, trabajé con moguls, que es un esquí que hace vueltas en el aire, pero por sobre todo con esos dos deportes de deslizamiento hicimos mucho análisis sobre la relación entre los distintos tiempos en las pistas y el resultado. Hemos analizado más de, como decirte, 10.000 carreras de bobsled, por decirte un número corto. El circuito de bobsled tiene muchas locaciones, ¿sí? Alemania, Suiza, Canadá, etcétera, y cada pista tiene características distintas. Entonces nosotros lo que empezamos a estudiar es qué asociación hay entre los tiempos que vos tenés en los distintos sectores de la pista y el final. ¿Sí? Claro. Para todas las pistas, la fase de inicio es clave, es importantísimo, es un prerequisito, pero no es el factor definitorio. ¿Se entiende? Claro. Arrancar tenés que arrancar bien. Ahora, el que gana no necesariamente es el que arrancó mejor. ¿Sí? Claro. Entonces la idea era entender, ¿cuál es el sector de la pista donde se determinó cómo van a quedar? ¿Se entiende? Sí. ¿Y vos ya tenías interés por esos deportes o los descubriste ahí? No. Honestamente, mi inspiración vino 100% de Jamaica bajo cero. 100%. Cuando llegué allá, dije, de todos estos deportes de invierno, ¿cuál es el único que tiene algo de un componente locomotivo? Era el bobsled, ¿sí? Por la fase de inicio que corren. Y ahí empecé a estudiar toda la parte mecánica de la aceleración, ¿sí? Desde la mecánica. Y diseñé todo un protocolo de recolección de datos para bobsled. Y dije, bueno, si Jamaica llegó a las Olimpiadas es porque evidentemente esta fase de inicio tiene que ser importante, porque los jamaiquinos hielo no tienen, ¿no? Sí. Pero evidentemente la parte de correr tiene que ser importante. Entonces empecé a investigar y a estudiar y la literatura que decía, y sí, el inicio es importante. Y vos hablás con los atletas y en el verano todo lo que entrenan es eso. Y el draft de atletas los hacen de atletas de sprint o de jugadores de fútbol americano, que son buenos que sprinters. ¿Sí? ¿Mira? Entonces, así fue como caí en eso. Y 100% real vino de la película, inspiración. Mirá, buen dato. Che, Sí. y esa experiencia que yo creo que hay un punto de conexión fuerte con lo que es tu trabajo hoy en día, o sea, o la industria a la cual estás relacionada. ¿La maestría te llevó a que converjas ahí con lo que es después tu recorrido en empresas de tecnología deportiva? Porque bueno, trabajaste para Dartfish, trabajaste en Catapult, estás trabajando en Valve ahora. Lógicamente desde viendo lo que es más la parte curricular, o sea, currículum, hay conexión, pero ¿a vos te despertó ese interés una vez llegada por la maestría o fue algo que tenías ya predeterminado? Digamos? Fue algo 100% random y aleatorio. Así. Mirá. Esa es la realidad de la cuestión. No era algo que Sí. venía predeterminado en absoluto. Y volviendo que vos, bueno, contaste un poco en Dartfish, ¿qué hacías específicamente? En Darfish principalmente trabajamos con tecnología de video y revisión de video.
antes de que, voy a sonar como un viejito, pero antes de que existieran estos smartphones con estas cámaras fantabulosas que tenemos hoy, para vos, por ejemplo, poder hacer un gesto técnico y dar una revisión en vivo y un feedback en tiempo real, que era lo que nosotros hacíamos con los atletas de luge, teníamos que con una computadora y unos cables conectar cámaras. ¿Sí? Entonces era un proceso un poco más tedioso que lo que hoy tenemos ahora. Entonces el software de Darfish nos permitía hacer eso y aparte nos permitía integrar data. ¿Sí? Entonces podíamos poner data de, por ejemplo, acelerometría o plataforma de fuerza, ¿sí? Y que el entrenador pueda proveer ese feedback visual y con el dato objetivo de qué es lo que pasa con una variable X frente a una determinada ejecución. ¿Sí? Entonces con Darfish trabajamos más que eso, en la parte del análisis cinemático, si se quiere decir, o de la técnica. ¿Sí? También se hacían análisis de marcha y bike fitting y otras cosas más, pero principalmente iba por ese lado. Hoy con el desarrollo de los smartphones y las aplicaciones, todo lo que es coaching es mucho más fácil en el celular, ¿no? Claro, sí, sí. Che, y bueno, después pasaste por Catapult, que bueno, al día de hoy, para el que no sabe, Catapult, corregime acá si lo viviste, vos que lo viste desde adentro, pero bueno, Catapult es como decirte el Nike de los GPS, está con todos los grandes equipos, tiene con qué, es una estructura bastante grande y desarrollada. Vos ahí tenías, ¿qué es lo que hacías principalmente en Catapult? Mira, principalmente, como te decía, no fue para nada predeterminado porque cuando surge la oportunidad de trabajar para Catapult fue completamente random. Yo estaba presentando uno de los trabajos de la maestría en un congreso en Canadá. Iba por un premio, obviamente perdí. Era la segunda vez que iba por ese mismo premio y perdí, obviamente. Había un premio cash, así que como te imaginabas, Mateo, como estudiante, un premio cash siempre es bien recibido. Y Igual, bueno, perdón, paréntesis, buen logro llegar ahí. obviamente, nadie te quita lo bailado No, no es para minimizarlo, digo. no, y imagínate que si no hubiera perdido y no me hubiera calentado y me hubiera ido a mi habitación, nunca hubiera sabido que hubiera pasado, ¿sí? Porque Claro. cuando pierdo, me voy caliente a mi habitación, vi que la gente de Catapult había estado en el evento, busco qué es Catapult y veo que están contratando en Latinoamérica, mando el CV y a los 2 meses me contrataron y empecé a trabajar para Catapult. ¿Sí? Bien. Entonces Catapult Claro. en ese momento ya era como la empresa líder junto con GPS Sports en lo que era sistemas de traqueo por GPS. Y básicamente el laburo fue educar y promover lo que era todo lo que es control de carga externa por medio de tecnología de GPS, acelerometría y todo eso en lo que era Latinoamérica. ¿Sí? Principalmente fue eso. Ok. ¿Era un puesto más, era un rol más comercial de marketing? Era un rol comercial, lo que pasa es que los roles comerciales son siempre roles educativos, ¿sí? Son de educar a tu comprador y por qué incorporar ese tipo de soluciones, ¿sí? Claro. Cuál es el retorno de esa inversión. En ese momento era una tecnología muy, muy novedosa, estamos hablando del año 2016, ¿sí? De hecho 2015-2016, y era un sistema que tenía un montón de cosas muy novedosas para lo que era el mercado en ese momento acá, ¿sí? Claro. Entonces, obviamente que hacía todo, en un principio hacía venta, soporte científico, logística, todo lo que correspondía. Después fuimos creciendo y fuimos contratando y supando gente y creciendo de todo punto de vista. ¿Sí? Impecable. De menos Che, a más. claro. Y bueno, y después pasaste por Vald, pero antes de ir a lo que es tu Vald, es bueno, tu laburo actual, tu trabajo actual, Ujú. empresa bastante picante, la verdad que me encanta mucho cómo se maneja la estructura y todo, está bastante bueno, pero antes quería meterte una pregunta de que esta lo hablaba con Carlos Balsalobre, que grabamos hace un par de semanas. Todo este tema de la carrera que hay contra la inteligencia artificial. Obviamente, a ver, bueno, yo ahí no conozco la parte interna si lo están incluyendo o no, pero hay una carrera entre, che, bueno, o hay una duda, si se quiere decir,
entre si la inteligencia artificial en cierto momento va a poder reemplazar a todos estos dispositivos, sea plataforma de fuerza, sea lo que sea. No sé cómo puede llegar a reemplazar una plataforma de fuerza, pero es como que da pie que a futuro pueda reemplazar incluso el recurso humano. Por lo menos eso se piensa, después que si sea realidad o no. ¿Vos qué pensás de lo que es la carrera de versus la inteligencia artificial? Si en cierto punto va a pasar que termine llevando al descarte algunas equipamientos de medición, como puede ser una alfombra de salto, puede ser, no sé, un encoder. ¿Vos creés que esa carrera se gana, se pierde? No sé. No, a ver, yo creo que la inteligencia artificial no sé si va a poder reemplazar la recolección del dato, ¿cierto? O sea, el dato va a haber que recolectarlo para que esa inteligencia artificial pueda hacer algo, ¿cierto? Alrededor de esa información. Eh, Capaz que con inteligencia artificial no vamos a necesitar más plataforma de fuerza y solo con MyJump vamos a poder sacar todo lo que queremos. Lo dudo por las características de una tecnología sobre otro tipo de tecnología, ¿sí? Quizás hay otras tecnologías que sean más reemplazables al corto plazo, otras van a ser más reemplazables al mediano o largo plazo. Ya que mencionaste a Taleb, si vos lo pensás desde el efecto Lindy, ¿sí? O sea, de las probabilidades que tiene algo de resistir embates, las plataformas de fuerza no son tecnología nueva, no es algo que haya sido inventado ahora, tienen bastantes años. Lo que pasó ahora es que se empezaron a democratizar mucho en su comercialización y aplicación. Las plataformas de fuerza con las que nosotros trabajamos en Calgary valían miles de dólares, el sistema de montaje que iba en el piso valía miles de dólares más y eran completamente inamovibles de ahí. Entonces siempre el secreto es llevar el laboratorio al atleta, no al atleta al laboratorio, porque en cuanto nosotros metimos al atleta en el laboratorio hay un montón de contexto que no es similar al de la competencia o al contexto de práctica, ¿cierto? Entonces, acá lo que pasó con específicamente la plataforma de fuerza fue eso. Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazarnos, ¿sí? En la toma de decisión también, porque hay todo un contexto cultural en el mediano y alto rendimiento que es clave, ¿entendés? Ayer hicimos una reunión dentro de los distintos sombreros que me toca vestir. Dentro de la subcomisión de rugby de mi club me encargo de todo lo que es rendimiento, ¿sí? Entonces estamos armando todo lo que es el departamento de rendimiento con todas sus áreas. Y estamos hablando con uno de los cuerpos técnicos de que por más de que nosotros le pidamos al jugador que se evalúe, por más que le pidamos que se haga la antropometría, el jugador responde al técnico. Si el jugador le dice al técnico, che, si el técnico le dice al jugador, che, tenés que medir, che, tenés que ir a nutrir, che, necesitamos tu antro, el jugador lo va a hacer. Y eso la inteligencia artificial nunca lo va a saber, ¿cierto? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial hay mucha información muy importante, contexto dependiente, que no sé cuándo, pero no va a poder recolectar esa información. ¿Me entendés? Claro. Entonces no creo que vaya a poder reemplazarnos. Sí nos va a ayudar en un montón de cosas que nos va a facilitar muchas cuestiones desde el análisis del dato. ¿Me entendés? Por ejemplo, yo le puse a la inteligencia artificial todo un dataset de salto contra movimiento, ¿sí? Y le dije a la inteligencia artificial, decime qué tiene que aumentar para que el RSI mejore. El RSI modificado es la relación entre lo que el jugador salta y el tiempo que tarda. Obviamente vos querés jugadores que salten mucho y tarden poco tiempo, ¿sí? Eso es lo que todos queremos. Sí, sí. Entonces, si vos le preguntás qué es lo que tiene que mejorar, es la altura del salto, no bajar el tiempo de contracción. ¿Entendés? Lo que tiene sentido, porque vos, si bajas mucho el tiempo de contracción, bajas lo que vendría a ser el impulso concéntrico y cae la altura de tu salto. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, lo que vos tenés que lograr es que aumente, si vos aplicabas fuerza en 250 milisegundos, que esa aplicación de fuerza cada vez sea mayor, no reducir el tiempo. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar en todas esas cuestiones desde meter un dataset y que nos detecte outliers automáticamente, que nos establezca ya modelos de PCA sin tener que escribir el código, ¿me entendés? Creo que nos va a simplificar el análisis, pero yo, Mate, hace mucho tiempo vengo escuchando hablar de la parte predictiva de todas estas tecnologías y todavía no veo mucho.
en Claro. práctica toda la parte predictiva, porque hay toda una serie de data que no podemos meter a nivel número, que no la podemos cuantificar todavía, ¿me entendés? Que es clave en la toma de decisión. ¿Sí? Claro. Sí, sí, tal cual. Eh, y bueno, hablando No de sé qué eso te justo decía que me Carlos. dijiste. ¿Qué decía Carlos? Lo voy a escuchar después. No, bueno, Carlos decía que en base a términos de precisión, o sea que por ejemplo, la plataforma de fuerza, nosotros hacíamos comparación contra la plataforma de fuerza, Ujú. siempre va a ser el gold estándar y nunca se lo va a reemplazar, siempre va a ser muy preciso, pero él decía que la inteligencia artificial le ganó la carrera en cuanto a la democratización por el hecho de que tiene validez y fiabilidad bastante aceptable y que con solo pagar $10 una sola vez ya te dura para toda la vida y tiene, o sea que le ganó la carrera por el tema de que tiene mayor alcance y decía que estaban en 190 y pico de países, lo cual yo ahí personalmente, y bueno, trato siempre de ser neutro, pero mi opinión ahí es como que sí, obviamente es mucho más accesible, no es lo mismo. Yo creo que incluso viendo gente usar, por ejemplo, MyJump, lógicamente está mucho más sujeto a error humano y cagarla en cuanto a lo que es metodológicamente por no poder registrar bien Ujú. tiempos y demás. Eh, pero bueno, o sea, estoy de acuerdo que le llega a más gente, pero también no son la misma cosa. E incluso para mí, lo que yo vi con Bald, que yo en realidad Bald lo conocí por primera vez en Australia, en 2023. No sé si ya habían arrancado acá, porque yo medio que ese año me desconecté por completo de lo que pasaba acá en Argentina. Y lo vi y dije, che, bueno, esto es una forma de lo que vos habías dicho, de democratización de la tecnología, por así decir, democratización es mucho más fácil y simple a la persona. Entonces pone las plataformas que pesan 2 kilos, comparado a las que se manejan acá, no voy a decir la marca por la duda, que pesan 18 toneladas, que tenés que conectar los cables, que la compu, después bajar la data te la baja a un Excel, después vos manejarte. Esto acá, me acuerdo de verlo allá, era una tablet y lo mismo que vi cuando fuiste a San Patricio hace unos meses, era todo así práctico, uno atrás del otro, papá, y es como, bueno, che, no está tan lejos eso. Sí, la diferencia por ahí es, en cuanto al entrenador, es el tema de que sí hay una diferencia monetaria. Obvio. Porque Ahí es como todo, Mate. MyJump tiene un montón de cosas buenas. La plataforma de fuerza tiene un montón de otras cosas buenas. Sí, si yo claro, tengo que hacer testeo en grupo y tengo que evaluar 30 jugadores, con MyJump probablemente no lo voy a poder hacer en una sesión y me va a llevar varias sesiones. ¿Sí? claro, sí, En cambio, con la plataforma de fuerza lo saco volando. Entonces ahí es donde está también el retorno a la inversión, ¿sí? Que es lo clave. Yo siempre digo, todo test tiene un costo. Costo de tu tiempo, costo del tiempo del atleta, costo psicológico, costo económico. Y todos esos costos vos lo tenés que poner adentro de tu ecuación para ver qué es lo que te dan. ¿Entendés? Entonces, en contra de nuestros fines comerciales, ¿qué es lo más rápido? La plancha de contacto. Es una sí, plancha de contacto con un software que funciona relativamente bien, es lo más rápido y eficiente, porque no tiene fase de pesaje, es menos susceptible a error que la plataforma de fuerza. Está bien, el dato tiene un poquito menos de validez y menos repetibilidad, ¿ok? Pero si yo tengo que evaluar, no sé, supongamos 300 chicos de 12 años, donde lo único que voy a ver es la altura del salto, que ya es un buen indicador de fuerza dinámica rápida de miembros inferiores o como quieras caracterizarla, ya se entiende, es la costo-beneficio la mejor solución. sí, sí, ¿Se entiende? Después obviamente hay que ver qué software tiene, qué forma de bajar los datos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una plancha de contacto que se conecta a la fotocélula, va a una app y el jugador se sube, ping, salta, pasa al otro, sube, ping, salta, pasa al otro. ¿Qué te da? Una sola variable, que ¿qué es? Altura del salto. Y las derivadas de la masa y la altura, que son siempre lo mismo, que es lo mismo y es irrelevante, que es velocidad de despegue y potencia. ¿Sí? sí, sí. Entonces también es importante que la gente entienda eso. Cuando vos medís tiempos de vuelo, ¿sí? Después lo que te deriva en cuanto a métricas cinéticas es todo derivado del tiempo de vuelo de la altura del salto. ¿Sí? No te está dando ninguna información nueva. Entonces, bueno, es parte de esa ecuación. A nivel
Otra cuestión, lateralidad. ¿Es importante medir lateralidad? ¿Necesitas izquierda-derecha en un CMJ? Y muchas veces sí, porque necesitas para un protocolo de RTP. Entonces, ¿qué herramienta voy a elegir? Bueno, necesito una herramienta que me dé lateralidad. ¿Entiendes? Son todas las decisiones que tenés que ir tomando. Claro, sí, no, tal cual. O sea, en eso coincido que, bueno, lógicamente lo que es MyJump o la alfombra de salto versus plataforma, que uno se centra en una y en la otra puedes desglosar un montón de cosas y analizar un montón de cosas con mayor profundidad, lo cual se pone bueno. Che, y otra pregunta. Te sumo otra más. Te sumo otra más. Sí. Mejoras en la aptitud del ciclo estiramiento guardamiento de un atleta no siempre se ven reflejadas por la altura del salto. ¿Sí? Entonces, si vos lo único que tenés es altura del salto, por ahí a veces vas a estar tapando el bosque con el árbol. ¿Entendés? Entonces, claro, si querés hacer control de fatiga o control de carga, la altura del salto no te sirve. Entonces, también va a depender del propósito que vos tengas. ¿Sí? Ok, perfecto. Che, y quería meter esta pregunta que se la hice a Leandro Carbone, se la hice hace un tiempo y me dio una respuesta estaba buena la respuesta que daba. Pero bueno, quería ver tu opinión, sobre todo porque vos, bueno, estás ligado a una empresa de tecnología deportiva, de si la tecnología es indispensable o no, indispensable, o es sumamente importante o realmente es una diferencia abismal en lo que es el labor de un entrenador. Él lo que decía, para adelantarme y ahora te doy pie para la respuesta, es que la tecnología, si no te resuelve un problema, pasa a ser parte del problema. Y quedó bastante buena esa frase. No sé qué opinás vos ahí respecto a... Sí, tiene que servir un propósito. O sea, si no sirve un propósito, si no responde ¿para qué estamos haciendo esto? No tiene mucho sentido. ¿Sí? Y por supuesto que hay un montón de cosas que pueden hacer sin tecnología y las hemos hecho en el pasado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, recolectamos percepciones subjetivas, las multiplicamos por la duración, tenemos un Foster para hacer una aproximación a control de carga. Ahora lo que empezamos a ver es que los jugadores nos mienten, ¿cierto? Que esas percepciones que nos repartan a veces no son tan precisas. Entonces ahí es donde requerimos de alguna tecnología de carga externa para poder validar esa información que nos están dando. O sí, estoy bárbaro, no me duele nada. Lo subís a la plataforma de fuerza y tiene un 30% de asimetría. Claro. Entonces, obviamente que para mí eso va a depender del nivel a donde vos estés trabajando. O sea, hay cierto determinado nivel de rendimiento que hoy necesitas esa información que se convierte en datos que van a ser parte de tu toma de decisión. No es la toma de decisión en sí, pero es el camino. ¿Se entiende? Claro. A determinado nivel eso lo necesitas esa información. A otro determinado nivel por ahí vos no lo necesitas. ¿Me explicó? O sea, en mi club tenemos la posibilidad de contar con unos GPS que hace años incorporamos. No los usamos todos los partidos, porque no es fundamental para nosotros monitorearlos en todos los partidos, o por lo menos desde nuestro framework. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Hoy para mí es más importante poder entender qué características tienen determinadas tareas técnico-tácticas para poder comunicarles a los profes, muchachos, miren que este laburo de bloque de 5 minutos tiene estas características. Si ustedes después planifican como la gran mayoría de los PFs, que no le preguntan al entrenador qué hicieron, y después haces unos tempos, o haces una sesión de top-up, o de RCA, y no viste las características del trabajo principal del entrenador, capaz que lo estás sobrecargando en esa demanda específica, ¿me explico? Claro, sí, es impecable. O quizás no. Entonces, para mí hoy eso es más prioridad de que saber cuántos kilómetros, cuántos metros de intensidad, cuántos esfuerzos tuvieron, ¿me entendés? O tampoco voy a poner a mis jugadores a saltar en los partidos +2 o +3, ¿me entendés? Para hacer un control de carga. ¿Por qué? Porque en mi relación costo-beneficio no se justifica, ¿me entendés? Claro. No tengo la capacidad, no tengo recursos humanos, no tengo el tiempo, no tengo el workflow, ¿me explico? Claro. No vale la pena. A determinado nivel lo tenés que hacer. Claro. Che, y bueno, justo ahí relacionando a lo que me decís
da como pie a otra pregunta. De, bueno, en Moreno vos estás, ¿qué estás como coordinador? ¿Qué estás como No, mira, GPS? en Moreno soy miembro de la subcomisión encargado de todo el departamento de rendimiento. Armamos un Ok, área de rendimiento de casi 22 personas, entre PDFs, médicos, kinesiólogos, analistas de rendimiento. Nuestro coordinador del área es Andrés Charadía, ¿sí? Chara, tipo con mucha experiencia en el rubro, más de 25 años, un crack. Él coordina toda esa estructura y yo lo apoyo a él desde la toma de decisiones dirigencial. Entonces creo claro. que uno de los grandes beneficios de venir a trabajar a Moreno, que es el que le vayas a pedir las cosas, trata de entender o entiende un poco de este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Entonces, ese es mi rol y yo me encargo más estamos armando todo un sistema de gestión del deportista, del atleta, con, bueno, toda la data que nosotros creemos relevante poder recolectar y que hacen a ese rendimiento. ¿Sí? Eh, Claro, y están metiendo tecnología VALD, eso te iba a preguntar. Ahí sí, en el club. sí, sí, estamos Eh, metiendo y de hecho con rugby ya hace varios años, esto te lo comenté, que venimos haciendo mucho trabajo con el tema isquios, ¿sí? O sea, sí, la lesión de isquios es la lesión más frecuente y un primer estudio que hicimos hace 2 años ya, vimos que los jugadores que tuvieron lesiones tienen un déficit de fuerza excéntrica versus los jugadores que no tuvieron lesiones de isquios, ¿sí? Entonces, eso es un déficit selectivo que se produce propiamente para los isquios en la parte excéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Vos lo haces en isometría y no vas a encontrar un déficit. Lo haces en excéntrico y ahí es donde encontrás el déficit. ¿Sí? ok. Y eso lo vimos hace 2 años y lo volvimos a repetir y lo volvimos a encontrar. Mismos resultados. Ah, Y sí. ese estudio fue multiclub. ¿Sí? No es solo de mi club, sino que recolectamos en el segundo estudio 6 clubes. ¿Sí? Casi 80 jugadores de rugby. Eh, L- La fuerza excéntrica de isquio con el Norboard. claro, en este caso medimos fuerza excéntrica de isquios. Hicimos el primer estudio con el Norbord, evaluamos casi 77 jugadores, un poquito menos, un poco menos, me parece, ya no me acuerdo el número, pero en 60 por ahí. Y el segundo estudio que hicimos era un N mayor, hicimos un test isométrico, que es un 90-90, y hicimos un curl nórdico. ¿Sí? Claro. Donde encontramos el déficit es en el excéntrico. Que esto no es nada, no estamos reportando nada nuevo, esto ya está reportado en la literatura, ¿sí? Lo interesante es que cuando vos ves esta literatura similar en otros deportes, como por ejemplo el atletismo de alto rendimiento, ¿sí? No hay déficit, porque ese déficit muy probablemente aparece si el jugador no hace el proceso de rehabilitación que tiene que hacer. ¿Sí? Claro. Che, y Entonces, ahí esto de interés, la pregunta que tenía ahí breve era si, bueno, me dijiste que probaban el tema de la fuerza excéntrica, bueno, ver todo lo que era el déficit de fuerza excéntrica, isquiotibiales y demás, y lesiones, hicieron, bueno, reportes, pero pensaron en alguna manera integrarlo con lo que podían capturar de GPS, ya que me decías que tenían GPS, porque hay cierta también puede mira, haber cierta no, relación con lo que es to- HCR, sprint y demás. sí, todavía no. O sea, el primer paso fue, bueno, en teoría la literatura nos sugiere que si vos tenés, o sea, el primer factor de riesgo frente a lesiones de isquios es edad y historial de lesiones de isquios. ¿Okay? Jugador que tuvo historial de lesiones de isquios tiene 3 veces más chance de tener lesiones de isquios. ¿Tá? Mm, claro, Esa cantidad de X va a depender de la literatura. Si vos, en teoría, tenés buenos valores de fuerza, específicamente de fuerza excéntrica, porque está reportada en literatura, mitigás ese riesgo. ¿Sí? Quiere decir que bajás ese riesgo preexistente. Entonces, la primera pregunta fue, bueno, vamos a ver, ya que la lesión de isquios es la más frecuente en el rugby, ¿sí? En la urba es el 18% de las lesiones, vamos a ver cómo estamos de fuerza excéntrica. Sobre todo los jugadores que tuvieron lesiones. Y claro. resulta que los jugadores que tuvieron lesiones tienen un déficit comparado con los controles. ¿Sí? Ok. Perdón, te interrumpo brevemente. Cuando llamas a déficit, llamas a comparación entre qué variables que te da déficit o superávit. En todas las variables relacionadas con la fuerza, fuerza pico, Sí, torque, impulso, nos da que los jugadores que tuvieron lesiones
tienen en promedio un 10% menos de fuerza que controles sanos, que no tuvieron lesiones. Ah, ok, ¿Bien? ok. Y aparte, los jugadores que tuvieron lesiones tienen un déficit de en promedio entre el 10 al 15% en la pierna involucrada. Claro. Ok. ¿Sí? O sea, están débiles de fuerza y su pierna afectada tiene menos fuerza. Por lo tanto, están asimétricos. ¿Sí? Que Claro. es otro factor de riesgo reportado en la literatura. Sí, Entonces, sí. cuando nosotros comparamos esos resultados a otras poblaciones, como puede ser fútbol profesional o atletismo profesional, no tienen esos déficits. ¿Ves? Claro. Porque eso tiene que ver, en mi opinión, con el contexto y la rehabilitación. El jugador de rugby va, hace las 10 sesiones o el tiempo que tenga que estar para volver a la cancha y después no continúa con el trabajo. Y a veces ese déficit persiste. ¿Sí? Ok. Y a partir de lo que ustedes obtuvieron, hicieron, si bien lo que tengo entendido es que el estudio fue algo de presentar data normativa, o sea, data descriptiva, ustedes metieron una intervención a partir de eso. No metimos todavía la parte de intervención. No fue solamente descriptivo, ¿sí? Porque hicimos Ah, ok. pruebas T y todo lo demás entre los grupos. ¿Okay? Hicimos el tratamiento estadístico. Y como te digo, el primer trabajo fue para ver si tenían déficit de fuerza. Después hicimos un segundo trabajo, también con jugadores de rugby amateur, que lo vamos a presentar ahora en inicio Kinetic este año, que comparamos protocolo excéntrico con protocolo isométrico. ¿Está bien? Jugadores lesionados, jugadores sanos. En el isométrico no vemos diferencias. En el excéntrico vemos las diferencias. ¿Sí? Que insisto, esto no es nuevo, ya está reportado en la literatura con jugadores de fútbol en máquinas isocinéticas, pero nadie lo había hecho con test de campo. ¿Me entendés? Claro. O sea, los test que hacemos nosotros los conocemos como test de campo porque los podemos hacer con un dinamómetro en el gimnasio del club. No tenemos que llevar a los jugadores a una evaluación isocinética. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es como lo novedoso que estamos aportando de este trabajo. ¿Sí? Claro. Che, y ahí última pregunta para meterme en el último círculo ya para... La última que te tiro. Sí, El próximo paso la idea es la intervención y el seguimiento prospectivo de esos jugadores que tuvieron lesiones. La idea es tratarlos con distintos protocolos, ¿sí? Excéntricos, isométricos en longitud, etcétera, claro. y prospectivamente ver qué pasa a lo largo de la temporada. Pero bueno, es un estudio que lleva otro poder de fuego, ¿viste? Sí, sí, me imagino. No, quería meter mi pregunta, bueno, ya que eh, hablaste de todo lo que es lo que publicaron, lo que van a publicar. Veo que, o sea, por ahí el oyente ya a esta altura puede inferir que, bueno, vos estás metido en ambos polos, si se quiere decir, de lo que es la profesión misma, o sea, la parte más académica y la parte más práctica, si se quiere estar en la cancha, estar en el club, entrenando gente y demás. Yo a lo largo de todo mi recorrido, mi carrera, me encontré, bueno, lo clásico, la gente que es full paper, full investigación y que está como con los pies desconectados de la realidad, y la gente que es bicho de gimnasio, que no, todo lo que está escrito, los papers es una ciencia, nadie sabe nada. Vos en cierta parte, viendo que tenés ese dinamismo entre ambos polos, buscás poder conectar lo que haces de la parte de la academia con lo que se pueda realizar en la práctica. Con lo que me diste recién, ejemplo, sí, evidentemente, o sea, hay un punto ahí de conexión y de búsqueda de conexión, pero con el resto buscás hacerlo. Por ejemplo, yo lo que me encontré cuando fui a Australia era que no lo veía como que estaba mal, pero la gente ahí creaba, o sea, se dedicaba a investigar y era full investigador y estaba en esa punta, en ese polo, digamos, pero buscaba poner su ladrillo en la pared que construya al constructo de la ciencia misma. O sea, no pretendían generar un cambio así o generar algo que se pueda llevar a la práctica que cambia la forma de pensar de la gente. Vos, como estando ahí, ¿buscás eso? ¿Crees que es posible o no? Sí, para mí la clave o lo que nos está faltando hoy es
eso justamente que vos estás diciendo, ¿no? Ese gap que tenemos entre, o ese espacio que tenemos entre la ciencia y la práctica. A ver, la práctica es contexto dependiente, entonces, por ejemplo, muchas veces vamos a evaluar el equipo de fútbol y, che, sabemos que el déficit se produce en lo excéntrico, sabemos que fuerza excéntrica es mucho mejor de muchos puntos de vista evaluarlo, pero eso va a depender claramente de si el jugador tuvo o no exposición a esa fuerza excéntrica. Entonces, si yo voy en tu segundo día de pretemporada y te meto un CUR nórdico, y probablemente tus jugadores van a estar 3 días o 4 días con un nonce tremendo y vos vas a perder una semana de pretemporada cuando en 20 días tenés que competir. ¿Sí? Claro. Entonces no tiene mucho sentido hacer ese CUR nórdico, pues te saco una semana de pretemporada que a nivel de factor de riesgo va a ser mucho peor que entender los niveles de fuerza excéntrica. Entonces con un isométrico capaz que ya pegamos el primer tiro, ¿sí? Porque si no está bien isométricamente, difícilmente va a estar bien excéntricamente. Ahora, puede estar bien isométricamente, pero puede estar mal excéntricamente, ¿sí? Claro. Entonces, ahí donde yo siempre trato de llevarlo a la práctica, por lo que decís vos, Mate. Al final del día soy un tipo de campo, entré en una división, estoy en la trinchera, viste, así, tratando de llevar a cabo lo que predicamos o lo que investigamos también, ¿sí? Aparte de mi rol en Val, soy docente en la Universidad de El Salvador ya hace bastante tiempo y ahora en la Universidad Católica en el posgrado de Medicina. Y esa, viste, es la parte que es clave. Y en estos días, viste, me decían, no, porque tenemos que mostrarle toda esta información a los jugadores y los datos. No, vamos por partes, ¿entendés? Hoy, como el jugador sabe que nosotros usamos el testeo como parte del proceso a la vuelta a la competencia, a veces te hacen un CMJ y aterriza en una nube. Porque ya saben que vos estás viendo las asimetrías del landing. ¿Me entendés? Entonces, si vos lo sobrecargás al jugador de información, esos testeos van a empezar a perder validez. ¿Me entendés? Sí, sí. La clave para mí es evaluar mientras entrenás. Si vos podés empezar a incorporar en tu proceso de entrenamiento determinados testeos que sean testeo ejercicio, espectacular. ¿Me entendés? Entonces hay determinados test que nosotros podemos hacer a nivel de control de carga, como un isoprono, el Norborg, que nos sirve para estimular la fuerza isométrica de los isquios y al mismo tiempo lo podemos usar como control de carga. Entonces, sí, tratamos 100% de, como te digo, yo trato de hacer investigación que sea aplicada verdaderamente, que resuelva preguntas de performance. Cuando hicimos esto que te digo, el acelerómetro, un día estábamos haciendo una sesión con los atletas de luge y el atleta automáticamente llega y da vuelta al trineo. Entonces lo da vuelta y me mira, ¿sí? Y me dice, ¿ponés el acelerómetro? Y le digo, perdóname, nos lo olvidamos en la oficina. ¿Cómo que no está el acelerómetro? Dame el acelerómetro, yo necesito el acelerómetro para entrenar. ¿Me entendés? Eso es lo mejor que te puede pasar. Cuando el atleta compró la importancia de esa información y compró lo relevante que es en su proceso, que quizás te puede llegar a haber pasado con BBT, ¿me entendés? Que vengan los pies y te digan, che, dale, trae el encoder porque nos resirve, ¿me entendés? De estímulo, de lo que sea. Entonces ahí es donde vos le diste la vuelta al proceso, y si nosotros empezamos a tener mejor investigación detrás de esas prácticas, mejor todavía. Entonces la gran pregunta para nosotros fue, che, ¿este acelerómetro es válido? O sea, cuando le digo al atleta mejoró, empeoró, pasó esto, ¿puedo confiar en esto? Que es clave. ¿Me explico? Claro, ¿Sí? claro, claro. Che, y cerrando esta bien breve, ¿tenés el doctorado en mente? Esta es puramente personal. ¿Te gustaría? Porque es meterte 4 años full en investigación, o sea, en academia, te inclina para ese lado de la balanza, en la mayoría de los casos, ¿no? Está en la gatera, ha habido posibilidades, oportunidades. A veces la pregunta es qué me da o qué me va a dar, ¿no? Acá en Argentina no creo que te retorne el esfuerzo que uno vaya a hacer, más allá de el desafío profesional o personal, que es por gran parte por lo que lo haría. Afuera, como vos sabés, para poder dar clase, cosa que me encanta, necesitas el doctorado para tener una posición académica, y es algo que se paga bien y puedes vivir de eso. Acá lamentablemente en Argentina no es la realidad. Entonces, lo tengo ahí pendiente. Hay posibilidades también part-time, ¿viste? No necesariamente tiene que ser full-time.
Mm. Está ahí. Está como opción. ¿Viste? Está como opción. Che, bueno, Lucho, no te quiero sacar más tiempo, así que nada, mil gracias por la onda, por la charla, la verdad que estuvo muy buena. Disfruto mucho esto de hacer medio de entrevistador y salirme un poco de lo que hago todos los días, así que nada, muchas gracias por todo y por tu tiempo. Espectacular, crack. Te queda bien el rol, va Sí, bien. ya me voy a pasar a ser periodista en cualquier momento. Bueno, viste, que uno nunca sabe, uno nunca Uno sabe. nunca Siempre sabe. hay que tener opciones. Bueno, Lucho, mil Bueno, Mate, gracias. estamos en Y contacto, para fila. los oyentes, estén atentos que se vienen más capítulos muy interesantes. Gracias, Mate.